Entrevista. Recibo con mucho gusto y le agradecemos mucho su tiempo a la doctora Vania Sánchez. Ella es directora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, a cuyos integrantes ustedes conocen y han escuchado muchísimas veces aquí en Contigo Puebla. Hablemos del presupuesto de egresos de la Federación 2023, doctora Vania, que fue entregado el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados a través de la Secretaría de Hacienda. El Ejecutivo Federal lo elabora. Y lo que se ha revisado en estas últimas semanas, en este último mes, pues es una disparidad grave entre los recursos destinados a los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y aquellos que tienen como objetivo saciar, resarcir las necesidades más básicas de la población mexicana. Doctora Vania Sánchez, un presupuesto de egresos que se antoja difícil una vez más para la población mexicana, en su mayoría en condiciones de pobreza, y no habrá obra pública una vez más en este 2023. Vania, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Agradezco muchísimo la invitación para platicar de un tema, pues, que poco revisado en los medios y bueno, relevante para todos nosotros. Agradezco muchísimo tu invitación y saludo a tu público. Gracias. Doctora, para empezar, el 51% del gasto programado para este 2023 son proyectos prioritarios del presidente. El Tren Maya, Dos Bocas, otras obras de infraestructura que están muy especificadas, que son de gran magnitud, pero apenas el restante 49% está destinado para resarcir las necesidades básicas de la población. Estamos hablando calles, estamos hablando de agua potable, de drenaje, de electrificaciones. En ese sentido, doctora, hemos visto años sin obra pública en estados y municipios. ¿Seguirá la misma tónica en ese sentido durante 2023? Bueno, hay que empezar diciendo que lo que se presentó es el paquete fiscal de 2023. Es la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Este paquete fiscal lo realiza, lo desarrolla, lo plantea en toda su extensión el gobierno federal, comandado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, este no es el documento final. Este paquete finalmente lo tienen que revisar, adecuar los diputados y luego la Cámara de Senadores para finalmente aprobar el paquete fiscal definitivo para 2023. Sin embargo, y por desgracia, dada la mayoría de Morena en ambas cámaras, probablemente el paquete pasará tal y como lo ha planteado el gobierno federal y bueno, quedaremos los ciudadanos desamparados ante las prioridades del gobierno federal que, como decías, pues están muy claras, muy claramente expresadas en el proyecto. El paquete es un paquete, pues, que muestra las prioridades del presidente, es un paquete profundamente inequitativo en términos de estratos económicos. Por ejemplo, el gasto en salud castiga fuertemente a toda la población que no posee un seguro de salud, es decir, a todos los trabajadores y sus familias del sector informal. Es además particularmente desigual en términos intergeneracionales, se beneficia dramáticamente pues a la población adulta mayor y bueno, no hay que ser muy ingenuos al respecto. Esto es así, pues porque esta población constituye la base electoral del presidente Andrés Manuel y se castiga duramente, en cambio, a la población, a los niños y a los jóvenes. También es también es profundamente inequitativo en términos de ingresos. Nuevamente se deja caer la losa sobre los trabajadores asalariados en términos de recaudación. Quien paga mayoritariamente la recaudación son los trabajadores asalariados. La tasa efectiva es 4 puntos porcentuales mayor sobre el salario que, por ejemplo, sobre las ganancias de las empresas. Y bueno, es decir, refleja muy claramente cuáles son los sectores prioridad del presidente. Los sectores prioritarios del presidente, pues son, por un lado, los empresarios a los que mima
en términos de recaudación fiscal, y por otro lado su base electoral. Y hay que señalar una cosa, recientemente, hace una semana, la Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia señalaba que una de las grandes beneficiarias de este presupuesto también son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que, pues, por distintos mecanismos han ido concentrando en torno a sí una gran cantidad de recursos públicos. Y bueno, en efecto, la pregunta particular que me hacías sobre cómo es que este presupuesto prioriza finalmente los megaproyectos del presidente, que como todo mundo sabemos, pues son por un lado el Tren Maya, por otro lado la refinería de Dos Bocas en Tabasco, esta refinería se supone que ya fue inaugurada, ¿no? Sin embargo, pues obviamente no está terminada. En su momento, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el tren transoceánico, que parece un poco ya dejado de lado, dada también las restricciones del presupuesto. Y efectivamente, el presupuesto es una canasta fija que hay que distribuir, dada la ley de ingresos que ellos mismos plantearon, que hay que distribuir, y cuando se priorizan algunos sectores, se descobija el resto. Y efectivamente, como tú dices, la priorización de los megaproyectos deja con muchos menos recursos a la obra pública, que tiene un impacto importante sobre las condiciones de vida de la población. Así está, Luis Fernando. Doctora Vania Sánchez, entonces habría una relación entre el gasto excesivo en proyectos como el Tren Maya, que también está llevando el ejército 12,000 millones de dólares hasta el momento, o Dos Bocas, la refinería, 20,000 millones de dólares. ¿Existe una relación entre el dinero que se jala para este lado y lo que no se invierte en estados y municipios? Sí, existe una relación, pues, de la parte con el todo, ¿no? Ujú. En efecto, si tienes que repartir un pastel en dos partes, vamos, y a una le das una mayor porción, a la otra le tocará una menor. Y hay que decirlo, el Tren Maya estaba estimado originalmente en alrededor de 6,000 millones de dólares, en 6,000 millones de dólares, Ujú. y se estima, cuando menos lo que ya registra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya se ejerció, son 8,000 millones de dólares. Y esta obra lleva un avance de apenas el 40% de la obra proyectada. O sea, efectivamente, el presupuesto que se le destinará será mucho mayor. Se estima más o menos que costará lo que tú decías, 12,000 millones de dólares. Lleva 8 ya ejercidos, ya gastados, ¿no? El presupuesto en la refinería de Dos Bocas se estima que costará 12,000 millones. Se llevan ejercidos 20,000, lo que Ujú. tú decías, 20,000 millones. Se llevan ejercidos casi 12,000. O sea, efectivamente, se ha vuelto un boquete sin fondo al que hay que transferir un montón de recursos, y dado que el presupuesto para la obra, para la inversión física, vamos, está acotado, está definido, pues es un pastel al que si le das más a una parte, le tienes que quitar a la otra. Así está. Doctora Vania, nos hablabas pues de lo que implica este paquete económico presentado por el Ejecutivo Federal, no solamente el presupuesto de egresos, sino también la ley de ingresos para este 2023. Y se ha criticado mucho estas cifras optimistas por parte del gobierno federal respecto, por ejemplo, al nivel de crecimiento económico que tendremos para el 2023. ¿Cuáles serían las repercusiones para la población mexicana de un presupuesto mal diseñado que está esperando ingresos que a lo mejor no llegan? Sí, entiendo la pregunta. Ujú. Este es un proyecto, pues, que se hace con base en determinadas estimaciones. La recaudación, por ejemplo, se estima con base en las posibles ganancias, en los posibles empleos generados y salarios pagados, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente, se ha señalado que el crecimiento está sobreestimado, y en esa medida, pues la posibilidad de recaudar ISR, IVA a los consumidores, etcétera, etcétera. Y el riesgo finalmente de que no se acabe recaudando lo que se dice, pues es que se va a castigar
a los gastos planeados, pues que más fácilmente pueden ser castigados, ¿no? ¿Y cuáles se van a hacer? No van a castigar sus inversiones prioritarias. Finalmente, lo que se va a acabar castigando, pues es el gasto en las, pues que permite ajustar mejor, el que depende completamente, por ejemplo, de las secretarías, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, de la Secretaría de Trabajo. Ese es el gasto que se acabará ajustando, el gasto que efectivamente tiene como vocación resolver y tratar, avanzar en alguna de las mejoras de las condiciones de vida de los trabajadores. Así está. El riesgo de que se planee mal el monto total de los ingresos es que una vez que se recaude menos, se tendrá que ajustar y se ajustará ahí donde es más fácil ajustar para el gobierno federal, y donde es más fácil ajustar para el gobierno federal no es en sus obligaciones ya acordadas pues con los grandes empresarios, con la deuda, por ejemplo, pues no podrá ajustar el servicio de la deuda. Otro de las estimaciones optimistas que usan, pues es, por ejemplo, el tipo de cambio que tendrá que definirse, que tendrá o más bien que define el costo financiero de la deuda, ¿no? Y esa es una obligación que no puede evadir el gobierno federal. Entonces, ¿por dónde acabará ajustando? Por donde puede ajustar, que es en el gasto que hace en beneficio de la población. Así efectivamente, es. Los trabajadores y las trabajadoras una vez más pagando los platos rotos. Doctora Vania, se nos ha vendido en este actual gobierno federal por parte del Ejecutivo que los programas sociales, por ejemplo, las becas para estudiantes, los apoyos para personas adultas mayores, así como los proyectos de inversión, los proyectos faraónicos como el Tren Maya y Dos Bocas, pues prácticamente serían la solución, la llave de salida a las condiciones de pobreza y de marginación para nuestro país. Esta propuesta del gobierno federal, sus programas sociales y sus inversiones por sí solas realmente acabarán con la pobreza y la desigualdad en México. No, definitivamente no lo harán y no lo pueden hacer. Esto pues es resultado de una mala lectura del problema de la pobreza en México. Ya sabemos que el presidente Andrés Manuel repite como de manera reiterativa, excesivamente reiterada, la idea de que la causa de la pobreza y de la falta de crecimiento en México es la corrupción. Uh-huh. Y hay que decirlo claramente, esa no es la causa. Y a un mal diagnóstico del problema, una malísima solución del problema. El problema de la pobreza en México tiene que ver con, inicialmente, la desigual distribución de la riqueza. En México, el 10% más rico concentra el 78% de la riqueza y el 50% más pobre no solo no tiene nada, debe incluso lo que tendrá en el futuro. Esa es la estadística de la desigual distribución de la riqueza en México. Y a esta desigual distribución de la riqueza le corresponde una desigual distribución del ingreso que es el flujo de dinero pues que le llega a cada uno de los sectores. Y esa es fundamentalmente la causa de la pobreza en México. Y los programas de transferencias monetarias no pueden solucionar un problema estructural. Así de sencillo. ¿Qué sí podrían hacer? Paliar un tanto, pues, los efectos de la pobreza ahora. Y sin embargo, más bien, no lo están haciendo. No lo están haciendo en México, pues, porque los mismos programas de transferencias monetarias directas están mal planteados, mal planeados y muy mal ejecutados. Porque su intención, sobre todo, es de conformar esta base electoral de voto duro de Morena, de modo que sí se están ejecutando de una manera, pues, muy contraria a lo que predeciría una buena planeación y ejecución de este tipo de programas. Y el resultado es claro. De acuerdo con el Coneval, la pobreza en México ha venido aumentando y la pobreza extrema en particular, que quizá podría ser alguna de las variables que se verían beneficiadas con una buena ejecución de los programas de transferencias monetarias. Esa es la respuesta. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.